Yo vengo a tu presencia. Gracias, Señor. Yo doblo mis rodillas. Te adoramos, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre, en esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la alabanza, la adoración. Abro mi corazón, Señor. Abro mi vida completamente a tu presencia, Señor, en esta noche. Tú eres el gozo de mi vida, Espíritu Santo. Tú eres lo más precioso, lo más bello, Señor. Aleluya. Aleluya, Santo. Por tu obra en mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Tú eres la razón y el motivo por el cual cada día, Señor, levantamos nuestra voz, nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra gratitud, Señor. Gracias, Jesús, por tu sangre. Gracias, Jesús, por haber tomado nuestro lugar en el Calvario. Nosotros éramos los que merecíamos esa muerte, Señor. Gracias, Jesús, por cada gota de sangre derramada en el Calvario. Gracias por cada latigazo. Gracias por cada golpe. Gracias por cada abofetada, Señor, que recibiste por causa nuestra. Gracias, muchas gracias, Padre. Estoy agradecido, Dios. Estoy agradecido, Padre, y valoro el sacrificio que tú hiciste en el Calvario, Señor. Valoro, Señor, tus enseñanzas, tu palabra. Valoro tu amor, tu misericordia, Señor. Y por ellas que estamos en esta noche, Señor, compartiendo de todo lo grande y maravilloso que tú nos das, Señor. Gracias, gracias, gracias. Eres tú, Señor. Eres tú, mi Dios. Te alabamos, te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Levantar nuestra voz en adoración, Señor. Y adorarte, 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 Señor. Por tu obra maravillosa en nuestra vida. Gracias por tu obra maravillosa en nuestra vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Transformas mi ser. Padre, desde este lugar levanto mi voz y te doy gracias por cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada familia que se va a conectar en esta hora, Señor. Y todos los que van a ver también esta transmisión, Padre, gracias por la vida de ellos. Sé que tú tienes un plan perfecto y un propósito para cada persona en este planeta, Señor. Jesucristo dio su vida por todos y por cada uno de los seres humanos, blancos, negros, altos, pequeños, entendidos, estudiados, analfabetos, por todos, ricos, pobres, por todos. Jesucristo vino a dar su vida, su sangre para salvarnos. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra sirva, Señor, para liberar, para salvar, para sanar, para restaurar vidas, hogares, matrimonios, familias, ciudades, naciones, para edificar la iglesia. Que esta palabra sea para edificar tu obra, Señor, en los corazones, en cada pastor, en cada evangelista, en cada siervo, en cada ministro, Padre. Que esta palabra sea para dar vida a todo aquello que está muerto, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos para siempre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, sí, Señor. Queremos gritar tu nombre, Jesús. Queremos gritar tu nombre y decirte gracias por tu obra preciosa en nuestra vida, Dios. Alabanzas al Rey que vive para siempre. Aleluya, santo, santo, santo. Gloria a Dios.
transformas mi ser. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos y cada uno de los que nos acompañan en esta hora de transformación. Les envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos mis queridos hermanos, familia, amigos y cada una de las personas que van a lograr conectarse esta noche, y también pues los que miran las retransmisiones en las páginas de Facebook. Les saluda el hermano Freddy Quiroz y espero que hoy, día lunes, podamos recibir la palabra del Señor, la palabra que transforma, palabra que liberta, que cambia, que sana. Dios bendiga a mi querida tía Neisy Quiroz, a Noé, su esposo, y a Elmer Noé, mi querido primo, y a toda la familia que siempre está pendiente de la transmisión, a los hermanos también en la fe, pastores, evangelistas, consiervos que nos miran, nos escuchan también. Dios les bendiga. Transformación, como siempre, damos una pequeña reseña de lo que se trata. Este programa, este espacio de transformación, es un espacio donde predicamos la palabra, enseñamos la palabra que está escrita en la Biblia, ¿verdad? En este libro sagrado que nos ha dado el Señor, nos ha dado el Padre Celestial a través de personas inspiradas por el Espíritu Santo. Sé que hay muchas sectas que tienen sus propios libros, tienen sus propias revelaciones, entre comillas, pero ninguna de ellas es la verdad, porque solo la Biblia, solo la palabra del Señor, como la misma Escritura dice, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, somos muy privilegiados nosotros al tener las Sagradas Escrituras de parte de Dios, y no solo para nosotros, sino para compartirlas con todos aquellos sedientos y hambrientos, porque así dice la palabra: venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis cargados, cansados, que Él nos hace descansar. También dice en el Evangelio de San Juan: venid a mí los que tienen sed, los sedientos. Si tú has estado por mucho tiempo con una ansiedad, con una sequía en tu espíritu, has buscado en muchos lugares saciar esa sed, esa hambre, y no lo has conseguido. Has buscado religiones, has buscado lugares, has invertido tiempo, dinero, y no lo has hallado. Es porque no has buscado a Jesús. Jesús es la fuente inagotable. Él es la única fuente inagotable de bendición, de salvación, de poder y de vida. Quiero compartirles en esta hora esta palabra preciosa que le he puesto como tema: perseverancia militante. Perseverancia militante. Y yo quiero que aquellas personas que les gusta copiar o tomar nota, pues que lo hagan, ya que he invertido para la gloria de Dios un tiempo haciendo un estudio. He visto algunas traducciones bíblicas y hay una bendición enorme en cómo la palabra del Señor cobra vida cuando la estudiamos, cuando la profundizamos. Se nos abre el entendimiento. Dios mismo nos abre el entendimiento, porque Dios es el más interesado en que nosotros aprendamos su palabra, conozcamos su palabra, conozcamos la verdad, porque entre más conocemos la verdad, más se rompen cadenas en nuestro interior, cadenas de ignorancia, cadenas de ataduras, de malas enseñanzas, de falsas doctrinas. Recuerda que estamos rodeados de falsedad, de mentiras, de engaño. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Entonces es el cuidado que tenemos que tener. ¿Y cómo enfrentar un engaño? Pues teniendo la verdad nosotros, conociendo la verdad de la palabra. Así nadie te podrá engañar.
Nadie te podrá engañar. Si tú tienes la verdad en tu corazón, si tú has leído, has estudiado, has dedicado tiempo, has dedicado vida a la palabra, esta palabra te va a proteger, esta palabra te va a cubrir para que ninguna mentira, ningún engaño del enemigo ni de los hombres pueda cautivar tu alma. Por eso es importante que estudiemos la palabra o que escuchemos enseñanzas bíblicas para que no caigamos en las cadenas, en las ataduras del enemigo. Les dije que el tema de esta noche, perseverancia militante. Quiero que busquemos en el libro de Hebreos. Hoy vamos a leer bastante Hebreos. Hebreos capítulo 2. Hebreos. Quiero hacer un comentario acerca de este libro. Cada vez escucho que más estudiosos de la palabra, exégetas, personas que han invertido parte de su vida a estudiar los escritos bíblicos, muchos han llegado a la conclusión de que esta carta de los Hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. Y yo también soy partidario de ese pensamiento, porque la forma, la manera, el estilo de cómo está escrita esta carta a los Hebreos es el mismo estilo y es la misma forma como las cartas del apóstol Pablo también fueron escritas. Entonces hay bastante parecido, similitud a las demás cartas paulinas. Es un comentario nada más que les quería hacer. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Y siempre le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque vamos a leer su palabra. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la Escritura: por tanto, oiga bien, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Voy a volver a leer este versículo 1 de Hebreos 2. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha, oiga bien, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y aquí hay una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron? Gloria a Dios para siempre. Perseverancia militante. Como introducción quiero decirle de que el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra. Le enseñó a sus discípulos, a sus 12 discípulos. Le enseñó al apóstol Pablo. Y la iglesia primitiva, como se le suele decir a los primeros cristianos, la iglesia primitiva, también aprendieron y enseñaron el tema de la perseverancia. ¿Por qué este tema? Porque hoy en día y desde tiempos antiguos, las personas han caído, los cristianos mejor dicho, los creyentes, han caído en un error muy grande. Hemos caído en un error muy grande, que pensamos que solo por el hecho de haber oído un mensaje, una predicación en una campaña, haber escuchado un mensaje de un predicador, haber aceptado a Jesucristo, haber hecho la oración de fe y luego congregarnos los domingos, los martes, los jueves, qué sé yo, según sea el horario de reuniones, de culto. Muchos cristianos hemos caído en el error de pensar de que eso es la vida cristiana, que eso es todo. Que eso es todo y que ya tenemos ganado el cielo y que nada más que eso. Pero la Biblia dice que es necesario, no es una opción, sino que es una necesidad. Dice
Hebreos 2, verso 1. Por tanto dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, no se trata solo de haber escuchado un mensaje que nos quebrantó, que nos hizo llorar, que nos estremeció y que nos llevó a aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ese fue el principio nada más. Ese fue el primer escalón. Ese fue el primer paso de la carrera que debemos de seguir corriendo, que debemos de seguir haciendo cada día. Dice, es necesario que con más diligencia, ser diligente, hermano, es ser responsable. Ser diligente es ser perseverante. Ser diligente es mantenernos siempre con esa prioridad de lo que hemos recibido. Dice, más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído. Lo que tú has oído, lo que tú oyes del evangelio, de la palabra, debemos de atenderlo. Otra escritura dice que no seamos oidores olvidadizos. Hay personas que llegamos, escuchamos un sermón, un mensaje, pero a la salida de la reunión ya no nos acordamos de ese mensaje. ¿Por qué sucede eso? Porque le restamos importancia a la palabra. Fuimos a pasar un tiempo nada más a ese lugar, a ese establecimiento, pero no fuimos a darle la importancia, como dice aquí, la diligencia, la atención a lo que estamos oyendo, lo que estamos escuchando. ¿Y cuál va a ser el resultado, hermano, de restarle importancia, de restarle diligencia, atención a la palabra? ¿Cuál va a ser el resultado? Ahí lo dice, no sea que nos deslicemos. Cuando una persona, cuando un creyente nosotros no decimos se deslizó, sino que dice se descarrió, se apartó. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana, fue algo que se fue gestando, se fue preparando. ¿Pero por qué? Porque esa persona dejó de ser diligente y dejó de estar atento a la palabra que había escuchado. Yo admiro y felicito a hermanos que recordamos, porque yo soy uno, que recuerdo bien la palabra, el mensaje que penetró mi corazón el día que me entregué totalmente a Jesús. Porque ya había escuchado yo palabra desde niño, había escuchado mensajes, había ido a escuela dominical, había estado en reuniones, en cultos, pero no había recibido totalmente la verdad de la palabra. Pero un 15 de septiembre del año 2000, mensaje, Isaías 1:18, cinceló el corazón de piedra que había en mí, rompió las cadenas que me tenían cautivo al pecado, a los vicios, a la maldad. Isaías 1:18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Mensaje que penetró mi vida, mi corazón, mi espíritu. Entonces, ¿qué dice el escritor de Hebreos? Dice que yo debo ser diligente y atender a ese mensaje que he oído. Esa palabra que entró a mi vida, a mi corazón, a mi espíritu. Yo debo de mantenerla, yo debo de tenerla con diligencia, con mucha atención. Atendamos, dice, a las cosas que hemos oído. ¿Para qué? Para que no venga yo a deslizarme, para que no venga yo a caer. Y dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, oiga bien, la palabra dicha por medio de los ángeles de Dios fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La palabra que Dios enviaba a través de los ángeles, la palabra que Dios enviaba a través de los profetas, una palabra firme. Y todo aquel que quebrantaba esa palabra, la ley que se le fue entregada a Moisés, al profeta Moisés, todo el que transgredía o transgrede la ley, hermano, tiene retribución, tiene justa retribución. Y nosotros, hermano, que ya no vivimos por una ley de Moisés, sino por la gracia de Cristo. Dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escapará usted
si le resta importancia a la salvación? ¿Cómo escaparé yo si le resto importancia a la salvación tan grande, la cual se nos ha dado por misericordia, no porque merecíamos? Usted y yo no podemos hacer nada para merecer la salvación. Así nos pudiéramos herir el cuerpo, así nos pudiéramos sacar los ojos, así nos pudiéramos clavar como Jesús en la cruz, ninguno de esos méritos nos haría aptos ni merecedores de la salvación eterna. Solo el sacrificio perfecto de Jesús, solo la misericordia de Jesús es la que nos ha arropado y nos ha hecho partícipes de esta salvación. A Jesús la salvación suya y mía le costó sufrimiento. A Jesús, a Jesucristo, su eternidad, su salvación eterna, mi salvación eterna, le costó golpes, le costó traiciones, le costó la vida, la muerte. Entregó su vida. Él puso su vida, muriendo en el Calvario por usted y por mí, para que vengamos a menospreciar esa salvación, para que vengamos a tomar en poco esa salvación. No es correcto, no es correcto. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahora quiero que miremos algo bien importante, y este mensaje lo hemos predicado bastante en este espacio de transformación. Yo le he escuchado a mi hermano Daniel, Hebreos 10:26. Yo se lo he escuchado y me gozo de este mensaje de Hebreos 10:26, donde habla de la advertencia al que peca deliberadamente. Así dice el título de esta lectura. Hebreos capítulo 10, verso 26 dice: advertencia al que peca deliberadamente. Todos sabemos que el problema del ser humano es el pecado. Y pecado es todo aquello que desagrada a Dios. Pecado es lo que nos separa, nos aparta de Dios, porque Dios es santo. Repito, Dios es santo, 3 veces santo. Donde está el pecado no puede morar Dios. Podría decirme alguien: no, hermano Freddy, pero la misma Biblia dice que Dios donde quiera está. No, la Biblia dice que los ojos de Dios están alrededor de la tierra. Él está viendo la humanidad, Él está viendo tus acciones, mis acciones. Pero morar es otra cosa. Habitar es otro tema, ¿me entiendes? Dios no puede habitar donde hay un corazón lleno de pecado. Lo que hace Dios es que te invita a que le permitas entrar, limpiarte, salvarte, sanarte, liberarte, para que luego que estás limpio por la sangre de Jesús, Él pueda habitar en tu vida, Él pueda habitar en mi vida. Entonces dice Hebreos capítulo 10, verso 26, leo la palabra: porque si pecáremos, oiga bien, le está escribiendo a la iglesia, a los cristianos, porque si pecáremos voluntariamente, esta palabra es importante. Si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Yo quiero que despacio leamos, entendamos y apliquemos este versículo de Hebreos 10:26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Yo quiero hacer una pregunta a todo el que está viendo y escuchando este mensaje. Dígame si hay alguna persona, por lo menos en Latinoamérica y parte de Europa, que no haya escuchado la verdad del Evangelio. En toda América, hermano, sea América del Norte, Central, América del Sur, el Caribe, parte de Europa, Asia, hermano, se ha hablado la verdad del Evangelio.
se ha predicado, se ha enseñado a través de las redes sociales, a viva voz, en los cultos, en las campañas, en las cruzadas. Entonces, hermanos, no hay personas que diga que no ha conocido la verdad. En la iglesia se ha predicado, se ha enseñado la verdad. Se ha enseñado sobre el pecado, lo que no le agrada a Dios, lo que describe en la carta a los Gálatas capítulo 5. ¿Usted quiere saber puntualmente qué encierra el pecado? Bueno, ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, usted puede leer ahí lo que encierra todo lo que es pecado, encabezando adulterio, fornicación, idolatría, hechicería. Y ahí usted lo puede leer, borracheras, orgías, lascivia. Usted lo puede leer, todo eso abarca lo que no le agrada a Dios. Entonces dice, porque si pecáremos voluntariamente, o sea, una vez que usted y una vez que yo he conocido la verdad de la palabra, me voy voluntariamente, o sea, conscientemente me voy a pecar, a hacer lo que no le agrada a Dios. Dice aquí, ¿qué sacrificio hay por esos pecados? Ya no hay más sacrificio. Ya no hay. ¿Me entiende? Así de sencillo. Aquí, hermano, no hay confusión en la palabra. Dice que el que peca voluntariamente, hermano, ¿a qué sangre va a recurrir? ¿A qué sacrificio nuevo va a recurrir? Entonces, dice que el resultado, verso 27, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire en qué se convierte una persona que peca voluntariamente. Se vuelve un adversario de Dios, un enemigo de Dios. Óigame, usted sabe la magnitud de lo que es ser o volverse enemigo de Dios. ¿Quién le ha ganado a Dios? ¿Quién le puede ganar a Dios? ¿Quién se puede enfrentar a Dios? ¿Quién puede retar a Dios, hermano? Nadie. Pero dice que el que conociendo la verdad de la palabra se va voluntariamente a pecar, dice que se vuelve adversario de Dios. Y da un ejemplo, el verso 28, dice el escritor de Hebreos, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. La ley de Moisés, la ley que le fue dada al pueblo de Israel, a los judíos, está en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros, el Pentateuco. Ahí usted lo puede leer en Éxodo, lo puede leer en Deuteronomio también, los 10 mandamientos y un resto de mandamientos también que fueron derivándose de los 10 mandamientos. Entonces dice claramente aquí, y estamos en el Nuevo Testamento, dice que aquellos que transgredían la ley de Moisés, que por testimonio de 2 o de 3 testigos, valga la redundancia, ¿cuál era el resultado? Esa persona, esa familia, o quien quiera que fuera, moría irremisiblemente. O sea, no había consideración. El que transgredía la ley de Moisés, escrita en piedra. ¿Cuánto mayor, dice el verso 29, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Si el que transgredía la ley escrita en piedra moría sin excusa alguna, aunque viniera llorando, aunque viniera ofreciendo reparar el daño, aunque viniera haciéndose cosas, dice que moría irremisiblemente el que transgredía la ley de Moisés. Y dice el verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermano, a mí me da pesar, sinceramente, cuando escucho personas tomar a la ligera la gracia de Dios. Me da pesar, me da tristeza escuchar predicadores que se burlan
que toman livianamente la gracia de Dios, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en el Calvario, y que tuercen las Escrituras con tal de conseguir lucros personales. Da un gran pesar, hermano, da un gran pesar, la verdad. Pero la Escritura está. La advertencia está aquí. Lo que debemos de hacer es leerla, conocerla, recibirla, creerla y mantenerla. No va a haber excusa, hermano. Si el que transgredía la ley de Moisés, escrita en piedra, moría irremisiblemente, cuánto mayor castigo, hermano, va a tener aquel o aquella que, conociendo la verdad, que habiendo gustado la gracia del Señor, que habiendo sido santificado por el Señor, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Hermano, es terrible. Dice Corintios, Primera de Corintios 9:27. Mire qué palabra la que nos está dando el Señor. Primera de Corintios 9:27. Ya le voy a contar unas situaciones que están sucediendo hoy en día. Primera de Corintios 9:27. Esta carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Primera de Corintios 9:27 dice así. El apóstol Pablo dice lo siguiente: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, habiendo anunciado el evangelio a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tengo aquí la versión Nueva Traducción Viviente, que me gusta bastante esta versión. Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 9:27, dice la Escritura: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Esta versión está bien clara, me gusta. Dice: disciplino mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y yo meditaba en esto. El apóstol Pablo tenía ese temor de ser descalificado. Oiga bien, el apóstol Pablo, el hombre de las revelaciones, el hombre que fue instruido no por hombres, sino por el propio Señor Jesucristo. El hombre que, según 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4, dice que fue arrebatado al tercer cielo. El apóstol Pablo, el que se encontró con Jesús camino a Damasco, escribe a los Corintios que dice que él tiene un temor de ser descalificado, que habiendo sido heraldo para otros, que habiendo sido un predicador, un ganador de almas para Cristo, y en un descuido él quede descalificado. Oiga bien, si el apóstol Pablo tenía este sentir en su espíritu, en su corazón, no le ha de preocupar a usted y a mí, que no fuimos enseñados directamente por el Señor Jesús, sino por la palabra escrita en la Biblia, o por un mensaje de un evangelista X, predicador X, y el apóstol Pablo, que fue directito de la persona de Jesús, dice que tenía este sentir. Dice que él llevaba su cuerpo a la obediencia. Así que yo de esta manera, dice, corro. Dice el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, sometí a su cuerpo, la carne, al servicio de Cristo, a la obediencia a Cristo. Dice, no sea que habiendo sido heraldo, o sea, un heraldo es alguien que comparte el mensaje, es un anunciador. Habiendo sido heraldo para otros, dice, yo mismo venga a ser eliminado. Imagínense cantidades de gente en las iglesias
muchos que todavía tienen doctrinas de testigos de Jehová, muchos que tienen todavía doctrinas de mormones, muchos que tienen todavía doctrinas de algunas sectas o herejías, y que no tienen este sentir que tenía el apóstol Pablo. Hermano, es de ponerse a pensar. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 4, escribe el apóstol Pablo, dice, le quiero compartir esto, mire, quién fue el apóstol Pablo y cómo él se esmeraba. Oiga bien, 2 Corintios 12:2 dice, hablando de sí mismo, el apóstol Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hablando de él mismo, el apóstol Pablo, fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ese era el apóstol Pablo. Y ese mismo Pablo es el que escribe donde dice, yo mismo, después de haber sido heraldo para otros, no venga yo a ser descalificado, no venga yo a perderme por dejar de ser perseverante, por dejar de ser militante, por dejar de ser constante. El apóstol Pablo, hermano, tenía esa preocupación, podemos decirlo así. Tenía esa inquietud, hermano. Por eso dice que cada día él sometía su cuerpo. ¿Y por qué dice su cuerpo, hermano? Porque esto es lo que nos jala en sentido contrario a lo que Dios quiere. Y esto va relacionado con lo que también hablaba mi hija Ceci Abigail con mi esposa Yolani el día miércoles, donde decía el enfoque. La perseverancia va ligada al enfoque, porque perseverante, hermano, una persona que persevera en una carrera es una persona que va con una meta y va enfocado en esa meta, pero lo hace constantemente. Entonces va enlazado, y mi hermano Daniel hablaba también el sábado acerca del reino de Dios. El reino de Dios, el libro de Apocalipsis, Revelaciones, en cantidades de veces repite, dice, el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin. Yo estaba meditando cuando estaba escribiendo esta palabra. Allá en Puerto Cortés se está celebrando pues una feria patronal que siempre hacen fiesta ahí en la ciudad. Es una costumbre, es una tradición. Pero siempre, hermanos, siempre existen personas, no puedo decir cristianas ni creyentes, sino que existen personas que dejan su lugar en la congregación para irse a embriagar, para irse a prostituir en esas fiestas. Y yo sé que más de alguno puede decir, deje la gente que viva su vida. No, si yo no estoy amarrando a alguien a la fuerza. Yo simplemente estoy diciendo de que en base a esta palabra, personas que están asistiendo a la iglesia, personas que levantaron su mano, aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, pero que no son perseverantes, ni mucho menos militantes, sino que son fluctuantes, son inconstantes, que nomás viene una fiesta, nomás viene diciembre, nomás viene Semana Santa, nomás viene la feria agostina, y dejan su lugar en la congregación. Algunos hasta abandonan sus privilegios y se van a embriagar, se van a prostituir, se van a pecar, porque creen que les va a dar tiempo de volver y se van a reconciliar. Y si el pastor donde estaba pues no me acepta, pues hay cantidades de congregaciones donde me van a recibir con besitos y abrazos, porque ese es otro error garrafal que existe en el pueblo cristiano, que cuando alguien llega y nos damos cuenta que viene de otro lugar, y como en pueblo chico, como dicen, ¿verdad? Todo el mundo se conoce. Pero como decimos, no, pero es que este hombre es líder, este hombre es aquí, este hombre es allá. Y corriendo lo reciben y se le da participación en lo santo de Dios. Y después nos preguntamos,
¿Y por qué ya no se moverá Dios acá? ¿Y por qué ya no hay sanidades? ¿Por qué ya no hay milagros? ¿Qué será que ya no se manifiesta el Espíritu Santo? Es porque tú apañaste a uno que pisoteó la sangre de Cristo. Es porque tú, en vez de confrontarlo y llevarlo a un arrepentimiento, a que volviera a un quebrantamiento, más bien lo recibiste con los brazos abiertos y contaminaste el lugar santo. Debemos de tener mucho cuidado, hermano, con gente que cae, se levanta, cae, se levanta, cae, se levanta, cae, se levanta. Hay muchos predicadores que tienen un equivocadísimo concepto de lo que es la gracia de Dios. Creen que la gracia de Dios es una licencia para pecar deliberadamente, y no es así. Hebreos 10:26, escríbalo, medítelo, órelo. El que peca deliberadamente, ya no hay más sacrificio. O va a bajar a Jesús, usted va a bajar a Jesús de donde está a la diestra del Padre para volverlo a clavar en la cruz, para que vuelva a derramar sangre, para que limpie esos pecados. No se puede. La Biblia no se contradice. Repito, el apóstol Pablo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. La versión Biblia Kadosh, oiga lo que dice acerca de este versículo de 2 Corintios 12, 2 al 4. La versión Biblia Kadosh dice: y escuchó cosas que no se pueden poner en palabras. Oiga bien lo que escuchó el apóstol Pablo allá en el tercer cielo, en el paraíso. Y escuchó cosas que no se pueden poner en palabras, cosas que no son permitidas a un ser humano pronunciar. Según el diccionario Oxford, la palabra inefable quiere decir cosa que no puede ser dicho ni explicado o descrito con palabras, generalmente por tener cualidades excelsas o por ser muy sutil o difuso. La palabra inefable viene del latín indecible. Eso fue lo que experimentó el apóstol Pablo. Yo me pregunto, ¿habrá algún ser humano, creyente, cristiano, hombre de ayuno, de oración, que haya tenido esa misma experiencia que el apóstol Pablo? Puede que sí. Puede que Dios tenga por ahí personas que han cruzado los límites carnales, que han cruzado los límites espirituales. Pero el punto que yo quiero resaltar aquí es que con todas y esas experiencias que tuvo el apóstol Pablo, dice en la primera carta a los Corintios que él tenía un temor, dice, de que si él se descuidaba, podía llegar a ser descalificado, podía perderse. Y esto lo digo, hermano, porque hay personas que se basan a experiencias espirituales que han tenido y que creen que ya la tienen segura, que porque Dios en su misericordia los usó para resucitar un muerto, para sanar un cáncer, para sanar un SIDA, para hacer un milagro de prosperidad. Hay cantidades de predicadores, pastores, apóstoles, lo que sea, que por esa experiencia que tuvieron, creen que pueden ya volver a una vida de pecado, de libertinaje, de perversidad, porque dicen, no, pero es que a mí Dios me usó para X o Y milagro, entonces yo la tengo segura. El apóstol Pablo dice que fue llevado al tercer cielo y escuchó cosas inefables, o sea, cosas que no hay palabras como describirlas, pues. Y aún así, él en su corazón tenía ese cuidado de decir, no vaya a ser que yo, después de haber anunciado el evangelio, de haber levantado iglesias, de haber ganado almas para Cristo, me vaya a perder por un descuido. O sea que Pablo es un ejemplo grande de perseverancia y militante. Perseverancia y militante. Oiga lo que dice. Disciplino mi cuerpo, dice. ¿Qué necesitamos en la iglesia, hermano, para ir aterrizando ya la conclusión de todo esto? Porque todo mensaje tiene que tener un propósito. ¿Qué necesitamos en la iglesia, hermano? Para ser perseverantes, para tener perseverancia militante. ¿Qué necesitamos, pastores, predicadores? ¿Qué necesitamos? Necesitamos disciplina. Disciplina. El apóstol Pablo dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta.
Hermanos, en las congregaciones carecemos de mensajes disciplinarios, palabra de disciplina. Hay demasiado emocionalismo en los altares. Hay un exceso emocional en las congregaciones. La gente va a saltar, la gente va a brincar, la gente va a sudar, la gente va a tener un éxtasis. Pero en muy pocos lugares se le está dando palabra de disciplina a la gente. Que aprenda a disciplinar su cuerpo, que aprenda a disciplinar su alma, que aprenda a disciplinar su espíritu. Recuerde que ya nacemos con el pecado, ya nacemos con la rebeldía, y ya es inherente al ser humano la rebeldía, la desobediencia, la maldad. Nadie hay bueno, dijo Jesús. No hay justo ni aún uno. Desde que nace un ser humano en la tierra, viene incrustada la injusticia en él o en ella. ¿O usted cree que exageró Jesús? ¿O usted cree que exagera la palabra cuando dice no hay justo ni aún uno? Por muy grande predicador, por muy grande persona, por muy ayudador que sea, no hay justo ni aún uno. Somos justificados por Cristo, por su justicia, pero no por méritos propios. Entonces en nuestra carne cada día, dice el apóstol Pablo, debemos de disciplinarlo. Por medio de la palabra, la oración, el ayuno, el congregarnos, el adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso va a llevar a una iglesia a ser una iglesia perseverante, militante. Fíjese que mucha gente va a las congregaciones casi a la fuerza, casi por obligación. Eso no es perseverancia, ni mucho menos ser militante. Militante viene de la palabra militar. Un militar, por si no lo sabía, un militar es asignado por un alto mando y tiene que obedecer, se sienta como se sienta. Llueve, caiga nieve, haga sol, ese subordinado tiene que obedecer. Eso es ser militante. No es porque me siento, porque no quiero. Pastor, mire, me tocaba dirigir, pero es que no me siento como para dirigir. Es que no es porque te sientas, es por obediencia. Es una perseverancia militante. No, pero es que mire que esto, que el otro. Entonces ahí falló el que te puso. No tuvo discernimiento. Porque si estás en pecado, estás en una condición, esa persona que te asignó debió haber tenido discernimiento, haber sido guiado por el Espíritu Santo y saber de que no era el momento para poner a hacer tal trabajo para el Señor. Hermano, esto es un conjunto de tantas cosas. Esto es un conjunto de muchas cosas. Mire, la iglesia, hemos caído en un error. Creemos que ser iglesia es tener un plan de trabajo, es llevar a cabo un culto, ¿verdad? Pues ya se sabe la oración de comienzo, los 3 coros lentos, 4 rápidos, ¿verdad? Las ofrendas y luego un sermón. Eso es ser iglesia. Y ahí cae todo el mundo para su casa, a conectarse a internet, a ver tele, a comer. Estamos equivocados, hermano. Estamos muy lejos de ser realmente la iglesia que dice la Biblia que debemos de ser. Dice Hebreos 12:1. Y con esto termino. Hebreos 12:1. Oiga bien lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, ahí se incluye el escritor, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Oiga bien, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Asediar quiere decir que lo anda rondando ahí, rondineando, anda asediando.
Porque eso es lo que hace el pecado, te asedia, te anda rondando a ver por dónde haya una hendidura para entrar a tu vida. Y del pecado que nos asedia dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El propio Señor Jesucristo fue perseverante, fue militante. ¿Qué le hace creer que usted y yo no necesitamos ser también perseverantes y militantes? La vida cristiana no es solo ir a sentarse en una silla, en una banca los domingos, los martes, los jueves, qué sé yo, cantar los 3 coros lentos, los 4 rápidos, escuchar un sermón casi durmiéndose en la silla y luego despertar, saludar a los hermanos, irse para su casa. Esa no es realmente la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es aquella que lo dijo Hebreos capítulo 2, dice que tenemos diligencia atendiendo la palabra que hemos oído. Recordando la palabra, recordando cada día el mensaje, la palabra. Pero como dice mi hermano Daniel Quiroz, haga una prueba en su congregación. Si usted es pastor o es predicador, pregúntele el domingo a su congregación de qué se predicó el domingo anterior. Quizás de 20, 1 o 2 le van a decir. Entonces ese es el resultado. Ese es el fruto de la iglesia que tenemos. ¿Entiende? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no es el mundo. La nube de testigos que habla Hebreos no son los mundanos. Yo tenía ese concepto equivocado. Pero estudiando la escritura, estudiando comentarios bíblicos, me he dado cuenta que no es el mundo la nube de testigos. Debemos de aprender. Oiga bien lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Oiga bien. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hay una nube de testigos de fe viéndonos, viendo tu actuar, mi actuar, viendo con qué perseverancia, viendo si somos diligentes, viendo si somos militantes, viendo si somos obedientes a lo que hemos escuchado. O si somos de aquellos que, si Dios es bueno, hombre, ¿cómo va a creer que Dios es amor y me va a mandar al infierno? No. Dios es bueno, Dios es maravilloso. No te equivoques, no erréis, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Tú no te puedes burlar de Dios. Yo no me puedo burlar de Dios. No nos podemos burlar de esta palabra. Ahí dice que va a ser el crujir, el lloro y el crujir de dientes. Por eso el Señor nos inquieta y nos mueve a predicar y a enseñar la palabra del Señor. Recuerda, debemos de ser perseverantes, militantes, para poder mantener esa salvación tan poderosa, tan preciosa que el Señor nos ha regalado. Bendiciones a la tía Neisy Quiroz, bendiciones a la hermana Araceli Rodríguez, a su esposo Osman Zapata, hasta Omoa, a la hermana Ángela Reyes, muchas bendiciones, dice, buenas noches, bendiciones hermano, amén. Pastor Juan Benítez, poderoso Cristo, aleluya, amén, Dios lo bendiga, pastor, su familia, la iglesia, mi querida esposa Ida Rubio de Quiroz, a mi querido pastor José Ramón González Bueso también, Dios me lo bendiga, dice, amén, pastor, igualmente, Dios le bendiga, a la iglesia que el Señor le ha dado, ¿verdad?, el privilegio de pastorear, Dios le bendiga. Bien, en esta noche vamos a orar, vamos a cerrar esta palabra pidiéndole al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús he hablado tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad, es la única verdad que tenemos y es la que nos da vida eterna, Señor. Tu palabra es la verdad y nos da vida eterna. Señor, ayúdanos
a mantenernos perseverantes y militantes, a no descuidar el mensaje que hemos oído, Padre, y a seguir siendo anunciadores de tu verdad. Como el apóstol Pablo, que predicó, no importando estar en la cárcel, estar en enfermedad, estar en naufragios, estar en cualquier condición. El apóstol Pablo siempre perseveraba en el mensaje, perseveraba en la predicación, perseveraba en la fe, siendo militante. Dice que sometía su cuerpo a ser obediente, a obedecer a la palabra, sometía su cuerpo, su alma, su mente a la obediencia a Cristo, porque él no quería ser descalificado, dice. Él no quería ser solamente un puente para que otros pasaran al reino de los cielos. Asimismo nosotros hoy en día, Padre, queremos ser gente que predique, pero también recibir esa bendición de la vida eterna. Padre, ayúdanos a ser perseverantes y militantes en el nombre de Jesús. Aquí donde estamos, donde quiera que vayamos, Padre, que no haya ningún complejo, que no haya ningún temor, ningún miedo, ni nada espiritual, ni nada de esta tierra que nos impida a predicar y a perseverar en tu palabra. Señor, bendice la vida de cada hermano, cada pastor, cada siervo, cada mujer de Dios que se ha conectado y que va a ver esta transmisión, Padre, en el nombre de Jesús, y que esta palabra sea de edificación. No es algo que tenemos contra alguien específico, simplemente es la palabra del Señor y nosotros somos los primeros en recibirla en el nombre de Jesús y de reconocer que necesitamos cada día perseverar y ser militantes en la obra del Señor. Padre, gracias por este tiempo de transformación. Bendigo a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos, a cada familia, Señor, que está siempre pendiente de la transmisión. Padre, guárdalos, bendícelos, bendigo esta casa donde estoy, esta familia, Señor, a todos, cada uno por nombre. Pido que la misericordia del Señor alcance a mis compañeros de trabajo, a los vecinos y todas las personas que nos relacionamos cada día, Señor, en este país. Ten misericordia de esta nación, Padre. Ten piedad, ten misericordia, Señor. Aquí hay pueblo tuyo, Señor, en medio de esta nación. Sabemos que hay mucha perversión, mucha maldad, como en las demás naciones, Señor, pero ten misericordia, Dios. Ten misericordia, ten compasión de esos predicadores que han vendido el mensaje, que han cambiado la verdad por la mentira, que han prestado sus oídos a las lisonjas y al engaño del enemigo. Señor, apiádate de cada uno de ellos, Señor. Allá en Honduras también, Señor. Allá en Puerto Cortés, Padre, mira esas personas que dejaron su lugar en la iglesia, que dejaron su lugar en la congregación para irse a celebraciones paganas, mundanas. Ten compasión, ten piedad, Señor. Ayúdalos, Padre, que puedan recapacitar, que no sea demasiado tarde y que puedan volver y que Cristo tenga compasión de ellos, Señor. Ayúdanos cada día a permanecer firmes en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy la gloria y la honra para siempre, Señor. Aleluya. Amén, amén. Dios les bendiga. Ha sido una enorme bendición el haber compartido. Recuerde, hoy es lunes, el miércoles, si Dios lo permite, va a haber transmisión también a las 8 de la noche. Y el sábado también, si el Señor así lo permite, a las 10 de la mañana o quizá pues en el transcurso del día. Porque a veces hay algunas cosas que quizás en la mera hora no se puede, pero en el transcurso del día se comparte la palabra. Yo sé que la mayoría de nosotros pasamos con el teléfono en la mano, así que no hay demasiado problema si hay algún cambio de horario, porque la notificación ahí te cae, ¿verdad? Yo sé que no miento cuando digo que todos nosotros, la mayoría del tiempo del día, pasamos con el celular en la mano y ahí te va a caer la notificación de la transmisión de transformación. Entonces hay que estar pendientes. También siga las transmisiones del pastor Juan Ángel Benítez en Jesucristo la Respuesta. También mi querido pastor José Ramón González transmite mensaje, hermano. Hay que escuchar palabra de Dios. Yo doy fe de estos varones que predicamos juntos el evangelio, la verdad de la palabra, ¿verdad? Dios bendiga las congregaciones de cada uno de ellos. Yo sé que el ministerio que el Señor nos ha asignado, pues Él nos fortalece, Él nos ayuda. A mi querida esposa, pues la felicito también públicamente por ese esfuerzo que hace. Humanamente, pues no es fácil, pero Dios nos ayuda. Y ahí es donde se glorifica el poder de Dios. Así que bendigo a mis hijos también y los motivo, los animo a seguir adelante en el ministerio de alabanza, en la predicación de la palabra.
Esa es una gran alegría que llega a mi corazón al ver a mis hijos sirviendo a Cristo, y no solo mis hijos, también al ver a los jóvenes, al ver a los hermanos que un día el Señor nos dio el privilegio de darles la palabra del Señor. Verlos sirviendo a Dios es una satisfacción pero muy grande. Dios bendiga a mi madre, Carmen Paz. Dios la ayude, la fortalezca, Dios guarde su vida, y que Dios le dé esa bendición de ver a sus hijos, a todos mis hermanos, convertidos a Jesucristo, pero convertidos de verdad a Cristo Jesús, sirviendo a Cristo. Dios los guarde, Dios los bendiga. Esto ha sido Transformación, y que pase una feliz y poderosa noche.